nuestra edición de Asiento Extra de este día jueves, el último jueves del mes de julio, el jueves para cerrar el mes de julio y darle la bienvenida al mes de agosto. Mes importante por mil razones, porque vamos a hablar de las mamás, porque vamos a hablar del cumpleaños nuestro, primer año al aire de esta radio, porque vamos a comenzar con una transmisión enorme, que Dios quiera sea espectacular, a propósito de la romería, a propósito de la negrita. Es decir, vamos a tener un agosto lleno de muchas cosas. Y algo bien importante también, pensando mucho en nuestros oyentes, en ustedes, que finalmente pues son la parte más importante de lo que hacemos todos los días. La posibilidad de tenerlos aquí, de que compartan con nosotros un queque, un café, una rosquilla, lo que sea, pero lo más importante, un abrazo. Eso para nosotros es lo que queremos destacar siempre, la posibilidad de eso, de tenerlos cerca. Mucho más ahora, cuando estamos cumpliendo este primer año al aire. El programa de hoy queríamos hacerlo mañana. Mañana viernes, que es cuando se cumple, cuando nacimos, cuando se puso al aire esta radio, cuando dijimos por primera vez buenos días, hace ya un año, a las 5 de la mañana, cuando comenzamos el programa Desde Buena Mañana, eso hace ya un año, pero mañana viernes. Y queríamos, hacer el programa de Asiento Extra con un balance de la mayoría o buena parte de personajes que han pasado por este programa, por Asiento Extra. Creo que Asiento Extra ha servido para medir la temperatura en todo sentido del país y del mundo, porque a través de este programa hemos podido realizar entrevistas con gente experta por ejemplo, en temas internacionales que en su momento fueron noticia, y lógico, muchos temas nacionales que a través de todo este año hemos venido realizando en este horario, de 2 a 3 de la tarde. Y el balance de las entrevistas, esta mañana que estábamos en plena producción de todas las entrevistas, revisando todo el material que tenemos, tendríamos que hacer un programa similar toda la semana. Son la cantidad de personajes que han pasado por aquí, por estos micrófonos, es muy grande. No solo los personajes, que ya vamos poco a poco haciendo el recuento, sino de periodistas que también profesionales, que en su momento pues ayudaron a construir el programa. A ellos tenemos que agradecer, aunque ya no estén en la empresa, por ejemplo, aunque se fueron buscando otros rumbos, por ejemplo, pues dejaron una huella, tuvieron su estilo, su forma de hacerlo, hicieron las entrevistas, y eso tenemos que también agradecerlo toda la vida, porque hay que ser agradecidos en la vida. Y además, haciendo ese mismo balance, nos dábamos cuenta de lo importante de tener un programa así. Un medio de comunicación como esta radio y en general el Grupo Extra genera siempre las discusiones en torno a algunos temas de fondo, como ocurre con la política o con la economía. Y tener un programa como este nos ha servido precisamente para eso. Como dije la frase, tomarle la temperatura al país en voz de los personajes y de la gente que hace la noticia. Vamos a empezar. Yo no sé cuántas entrevistas vamos a lograr recordar esas voces, pero vamos parte por parte. Quizás no podamos con la mayoría de ellas, pero vamos a recordar muchos de esos personajes. Uno de ellos, para empezar, y también por su importancia, obviamente, porque es el presidente de la República. Estuvo en estos micrófonos, aquí en Asiento Extra. Recordemos parte de la entrevista. Nada de lo que ha valido la pena en la historia de la humanidad ha sido fácil, don Henry. Nada. Todos los cambios generan perdedores y ganadores. Nosotros estamos cambiando esta sociedad, gracias a Dios, para que la mayoría de los costarricenses se beneficien, pero los grupos que van a perder y están perdiendo, esos 12,000 milloncillos de colones, 12,000 millones de colones que recibieron en pauta CROI, Canal 7 y La Nación, entre otros, eso duele. Entonces, no ha habido en la historia de la humanidad, ni en la historia de este gobierno, un día fácil. Un día sí y otro también.
nos acusan de cosas absurdas, nos obstaculizan, tratan de ver cómo cerrar puertas, que al final del día no es pegarle a Rodrigo Chávez, es como la pareja que se pelea y van a patear al perrito chiquitico, uno de los miembros de la pareja, simplemente para sacarse el clavo con el otro. Y aquí en este caso, lamentablemente, a quien patean es al pueblo. No ha sido fácil, no va a ser fácil, pero ¿y qué importa? No es que la patria vale la pena. A mí me sorprende, presidente, y debo confesarlo, el tamaño de energía que aún se le nota. Ya, presidente, uno le llegan los años, usted ya no es un muchachito, pero está lleno de energía. Ya no soy carajillo. Ya no es un carajillo, y eso exige, o sea, ser presidente exige el doble de lo de cualquier ciudadano, ¿verdad? Obviamente con los problemas. Pero esa recarga de energía, ¿cómo es entonces? Don Henry, yo no sé, yo soy un hombre de fe, le doy gracias a Dios, que tengo una vida muy saludable, que tengo un cuerpo muy saludable, tengo una mente muy clara, creo yo, pienso con lógica y objetividad, y además tengo una vida disciplinada, seria, sin vicios, con disciplina, pero sobre todo, ¿sabe qué, don Henry? Con propósito. Cuando uno tiene un propósito en la vida, Dios proveerá la energía, y mi propósito es cambiar este país, ayudar a cambiarlo, porque yo solito no puedo, ayudar a cambiarlo. Y viera que todas las mañanas me levanto silbando, entusiasta, y las noches duermo como un bebé. No sé qué será. ¿Hasta cuando lee los periódicos? ¿Cuáles? ¿Hasta que lee las redes? No, yo las redes sí las leo. Todas. Yo no pierdo tiempo leyendo La Nación, ¿para qué le voy a mentir? Primero, no sería mucho tiempo, son 31 paginillas. Y, bueno, ya no tiene anuncios, eso es otra ventaja. Pero no la leo, ni veo telenoticias con Ignacio Santos, porque tengo un tiempo valioso que tiene un costo de oportunidad. Sí leo los periódicos internacionales todas las noches. Yo leo The Financial Times, leo The New York Times, leo The Economist los días que salen, los viernes, me meto a Bloomberg News, y un presidente que no lee lo que está pasando en el mundo y en la economía global es una persona que no está haciendo lo que tiene que hacer. Las redes sociales sí las leo, me meto a TikTok. ¿Por qué? Porque tengo que llevarle un pulso a las mentiras de algunos y a la reacción. Y al garrote de otro. No, garrote no, porque es como que me den con un garrote de algodón. Es que no es arrogancia, es que es verdaderamente burdo y risible los ataques que nos hacen. Pero si hay mucha mentira y la gente responde a esas mentiras. Y eso sí, yo lo tengo que monitorear para ver dónde está fallando mi comunicación en corregir esas mentiras. Y volvemos a lo mismo, gracias a Dios, usted lo ha visto, la mayoría de la gente nos cree. Claro. Tengo dos preguntas en una, a ver cómo se la planteo. Una, ¿usted siempre ha sido así? A ver, voy a plantearle la otra mejor para ubicarnos. ¿Cuánto ha cambiado al ser humano el Rodrigo Chávez que llegó al país y cuando fue ministro de Hacienda, al Rodrigo Chávez que lleva 2 años gobernando este país? ¿Cuánto lo ha cambiado como persona? No, yo más bien le preguntaría cuánto ha cambiado el Rodrigo Chávez que andaba de pantalones cortos en el barrio La Soledad, que ahora le llaman el barrio chino lastimosamente, que vivía con sus 6 hermanas, papá y mamá, en una casita que tenía un termojit, una cortina y un excusado para los 9. Ese Rodrigo Chávez, chiquitillo, que iba a San Antonio Barranca Naranjo a ordeñar, a hacer queso, a alimentar alimentar las hornillas de un trapiche chiquitico, porque mi papá le manejaba unas fincas a unos señores de Estados Unidos. Ese es el mismo Rodrigo Chávez que se sentó a cenar con Tony Blair, Recep Tayyip Erdogan, que es amigo de Joko Widodo, el presidente de Indonesia, y es el mismo que vino a Costa Rica como ministro de Hacienda, es el mismo que es presidente hoy, y es el mismo que se va a morir, Dios quiera, viejito, porque la esencia de las personas no cambian. Pero no, yo normalmente apago el teléfono entre 12:30 de la noche
1 de la mañana, y no es el teléfono, son los WhatsApps. A WhatsApps de alcaldes, de síndicos, de ministros, de presidentes ejecutivos, de señoras de lugares lejanos que me dicen, mire, tenemos este problema. ¿Y usted le da el celular a todo el mundo? Mi celular es bastante conocido en Costa Rica, es mi número privado, a menos la Casa Presidencial no me lo paga, porque me lo quiero llevar conmigo el número y el aparato también, y normalmente lo vuelvo a prender a las 7 de la mañana cuando me estoy tomando el café, el gallito de desayuno. Sí. La llamada de todas esas o mensaje que lo haya conmovido, presidente, un mensaje que haya recibido, caramba, vale la pena lo que estoy haciendo. Muchísimo, don Henry, no es presumir, si usted ve, para que yo no voy a contar aquí por WhatsApp, pero si usted ve Facebook, mi cuenta personal, la Casa Presidencial, los comentarios sobre la conferencia de prensa, ahora abrimos un TikTok recientemente que lleva como 110,000 seguidores. Vea, los comentarios me conmueven, verdaderamente cada comentario. Siga, presidente, no afloje, estamos con usted. Son muy conmovedores y muy motivadores. En algunas redes aparecen de los personajes de siempre. Twitter es particularmente... Sí, ese es otro escenario. Es otro mundo. Es una cloaca. Bueno. Y hay gente muy buena en Twitter. Yo sigo a una señora que no la conozco, Roscasol, no sé quién es. Me parece una mujer sumamente balanceada e inteligente. Aquí... y que tiene una capacidad analítica que agarra a todos esos analistas de 3 por peseta, los echa en un saco, en una bolsa plástica y echará la bolsa plástica. Entonces yo sí me meto de vez en cuando a verla, pero ahí aparece mucha basura. Pero sí, en general es conmovedor los mensajes de gente en lugares muy fregados, en Limón, en la zona norte del país. Es verdaderamente comprometedor en el sentido de que uno siente la fuerza. Doña Pilar Cisneros. Las 2 de la tarde y 15 minutos. Esta es parte entonces de esta entrevista que de hecho está en YouTube. Si usted quisiera escucharla completa, fue una entrevista que realizamos en este estudio, precisamente en Asiento Extra, porque pues en su momento las declaraciones del presidente pues siempre en ese contexto, y que obviamente, como nos gusta hacerlo nosotros, abarcamos unos temas mucho más personales, si se quiere. Esa entrevista, que además dio mucho de qué hablar, fue parte entonces de este listado de personajes que han pasado por nuestros micrófonos de Asiento Extra aquí en nuestra radio. Perdón, otro personaje, a las 2 de la tarde y 15 minutos, que hoy, vean ustedes, es también protagonista. En su momento, cuando le entrevistamos aquí a doña Laura Fernández, en su momento digo ministra, que luego renunció para convertirse ya en candidata presidencial, lo que es hoy en día, por el movimiento rodriguista o chavista, doña Laura Fernández estuvo también en estos micrófonos en una oportunidad este mismo año, haciendo parte de esta cantidad de personas que analizaron la actualidad nacional, que además contaron temas muy personales, en los que hablaron incluso, como en el caso de ella, de cómo está donde está, cómo una mujer que estaba tan distante, lejos de posibilidades de la política, termina siendo una política. ¿En qué momento eso ocurre? Le hicimos esa pregunta en esta entrevista que una tarde aquí en Asiento Extra pudimos compartir. Pero ¿quién la postuló para que fuera ministra? O sea, ¿o usted ya conocía a don Rodrigo Chávez antes? No, yo no conocía a don Rodrigo Chávez antes, ni formé parte de su campaña, ni de su equipo de colaboradores. Yo en su momento envié mi currículum a un... Como cualquier ciudadana también, sí. Aquí estamos diciendo común y corriente. Sí, como una ciudadana más. Yo soy funcionaria del Mideplan, también he trabajado, fui directora de asesoría parlamentaria en la Asamblea, también trabajé... Pero alguien le dijo, ministra, envíe su currículum a ver si la nombran ministra. Quizás sí, quizás no. Sí, como cuando uno está buscando empleo. Sí, claro, yo no estaba buscando empleo porque yo ya trabajaba en el Mideplan,
Pero bueno, cuando se anunció que iban a integrar de esa manera al gobierno y que iban a estudiar currículos, perfiles, yo hablé con varios conocidos, les dije que ¿será que me animo? Y después me dijeron, bueno, ¿realmente qué tiene que perder? Y yo, sí, la verdad es que no tengo nada que perder, voy a mandar mi currículum. Y lo envié al correo electrónico que salió en un periódico. Ajá. Y pasó como pasaron un par de semanas y no me contactó nadie. Y yo dije, ay, ven, que esto era pura paja. ¿Pero usted estaba optimista o pesimista? No, yo estaba incrédula. No me van a llamar, como cuando uno lleva el currículum y no cree que no lo van a llamar. Le soy del todo transparente, yo estaba incrédula porque uno sabe, yo he trabajado en otros gobiernos, en puestos técnicos, en la asamblea, etcétera, y uno sabe que a los ministros los nombran en muchos casos como favores o por ser amigos del que quedó electo presidente o porque puso plata en la campaña o porque es hija de fulano o esposa de mengano y bueno, en mi caso particular yo no era ninguna de esas mi situación. Entonces, por supuesto que cuando a mí me dijeron, no, es que se van a revisar currículos y perfiles, yo dije, ay, ¿qué va a ser eso? Pero bueno, lo voy a enviar. Y lo envié, incrédula, sí, se lo digo, incrédula. Pero bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que efectivamente me contactaron, me enviaron un correo, lo que me llegó fue un correo electrónico pidiéndome como más datos de los que yo había aportado. Y yo dije, mira, sí. O sea que sí, hay como una reclutadora, un proceso, o sea, sí. Y bueno, yo llené, era como un formulario electrónico. Yo lo llené, casi que como con los datos, etcétera. Lo envié, lo mismo del currículum, pero como en un formulario ya electrónico. Y lo envié y listo. Como una semana después me llegó otro correo con otro formulario. Y ese otro formulario sí era un poco más preciso. Y ese otro formulario traía preguntas relacionadas con el primer formulario que yo había llenado. Pero tenía también una parte que fue difícil, porque decía, marque el puesto en el que usted cree puede contribuir en el futuro gobierno. Y las opciones eran como primero la institución y luego el cargo. ¿Qué le digo? El IFAN, o MINAE. Entonces, bueno, yo busqué Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que creía que era la cartera en la que más podía contribuir por mi experiencia ahí. Entonces, usted ya estaba ahí, claro. Yo ya estaba ahí, hace 17 años llegué ahí, 18 años. O sea, usted lo conoce suficientemente. Sí, bastante bien. Entonces marqué ese. Y después venía la parte difícil, ¿en qué puesto le gustaría colaborar? Entonces uno podía marcar asesor, miembro de junta directiva, viceministro, presidente ejecutivo, ministro. Y yo dije, bueno, aquí, a la mano de Dios, yo voy a marcar ministro. O todo o nada. O todo o nada. Y si está para mí, está para mí. Y listo, no tengo nada que perder. Y si no, yo sigo acá tranquila trabajando en mi puesto, que era en la unidad de estudios especiales del Mideplan. Y bueno, así fue y lo marqué. Y después ese mismo formulario tenía como una leyenda al final, como bueno, muchas gracias, si usted avanza será contactado y si no, pues como hasta aquí llegó y muchas gracias. Siga participando. y bueno, lo mandé. Y un miércoles santo, precisamente, yo había ido a ese control y como era Semana Santa, íbamos para la casa de mi mamá a Esparza. Yo vivo en Cartago. Entonces teníamos ya mi esposo y yo el carro con todas las cosas. Siempre lo vacilo a mi marido porque habíamos rescatado una gata. Una gata anduvo semanas en el condominio donde vivimos y pobrecita, yo le ponía comida y agua porque no aparecía el dueño, le tomaba fotos, las mandaba a los chats. Entonces ya por último le conseguí un hogar de adopción. Entonces la llevaba para la casa de mi mamá en el carro. A Lola, por cierto, se llama la gata. Entonces ya teníamos a la gata en el carro y todos los chunches para irnos a pasar Semana Santa a donde mi mamá y mi papá a Esparza. Cuando recibo una llamada al teléfono y me dicen, ¿cómo está? Le hablamos del equipo de reclutamiento del presidente electo, don Rodrigo Chávez. Digo yo, caramba,
Sí, puede venir, queremos una entrevista, usted puede venir, por supuesto que sí. ¿Cuándo? Obviamente. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿A qué hora? Usted no iba a decir, no, mira, es que voy de paseo. No. Yo le dije, claro que sí. Entonces, bueno, era como a la 1:30 de la tarde y eran como las 10 de la mañana. Entonces me alisté y toda la cosa ya con ropa para una entrevista y me fui para el INSS. Estaban haciendo las entrevistas en el INSS. Sí, porque ahí estaba el despacho de gobierno mientras se iba para la casa presidencial. Ahí le habían prestado un espacio al gobierno que iba a entrar para irse organizando. Y yo le dije a mi esposo, espéreme aquí en el estacionamiento, esto es una reclutadora, sí, y probablemente sea algo muy breve como para ver, como decimos en Buen Tico, como para ver qué pinta tiene uno. Claro. Y verdad. Pero tampoco es que estaba llena de alegría escéptica todavía. No, yo dije, bueno, mire qué bien que pasé un siguiente peldaño de este proceso y ahora me van a entrevistar seguro como para ver uno como qué pitos toca, ¿verdad? O como decimos en Esparza. A ver cómo la pone. Claro. Y entonces yo llegué ahí al piso de la entrevista, me senté me dijeron, sí, siéntese ahí, ya casi la llaman. Y de pronto me dijeron, pase, señora, abra por esa puerta que está ahí. Yo, perfecto, ya. Cuando yo abro la puerta y entro, ahí fue donde casi caigo de espalda, porque era una mesita y estaba sentado el señor presidente, don Rodrigo Chávez, y estaban los dos vicepresidentes, doña Mari Munive y don Estefan Brunner con él. Entonces yo dije, caramba, o sea, esto no era con una reclutadora, sino que era con el señor presidente de la República, y que yo no conocía, y sus vicepresidentes. Fue muy impactante, pero bueno, a la vez fue muy bonito. Y vi que tenían mi currículum impreso, subrayado. Pero ¿cómo tenía usted el alma en ese momento, el corazón en ese momento? Bueno, usted podrá imaginarse el corazón a 1000 por hora. Usted con ganas de llamar a la familia. Un nudo en la garganta tremendo. Fue una conversación de como de 2 horas. Y yo a cada rato pensando en la gata que estaba entre el carro y su esposo con mi esposo esperándome. Y fue una conversación como de 2 horas y la conversación fue muy técnica. Fue, ministra, mire, el tipo de cambio está altísimo en Costa Rica. Conoce los acuerdos con el Fondo Monetario, cómo le entraríamos al tema del empleo público, qué opina del tema de la estabilización del tipo de cambio, porque usted se acuerda cómo teníamos el tipo de cambio, qué opina de los niveles de endeudamiento que tiene Costa Rica. Entonces ahí empezamos fue una conversación de pura materia técnica, había una pizarrita. Entonces yo les dije, doy clases en la universidad, puedo usar la pizarrita, porque me gustaría ya se empoderó usted, plantear algunas ideas, y los que hemos dado clases sabemos mucho que nos ayuda una pizarrita para aclarar ideas, etcétera. Y fue una conversación riquísima. Yo la valoro todavía hoy montones. Don Rodrigo me hizo varias preguntas y después me dijo, mis colegas también le van a hacer preguntas. Doña Mari Munive me hizo también algunas consultas, lo mismo que el señor vicepresidente don Estefan Brunner. Y bueno, terminó la reunión y pues las preguntas, y el presidente me dijo, mire, yo he revisado sus atestados y veo que no tiene en su expediente ni siquiera una llegada tardía. Y se rió. Sí. Pero quiero saber si hay algo personal suyo, alguna situación particular, si tiene alguna denuncia, alguna cosa que pueda generar un problema de reputación. Y yo le dije que no, que gracias a Dios yo nunca he tenido ninguna situación de esas en mi ejercicio profesional, pero que sí tenía una situación personal especial que era muy importante que él supiera, dado el cargo por el cual yo estaba postulándome. Y entonces él me dijo, sí, claro, ¿qué es esa situación personal? Entonces le digo, bueno, que estoy embarazada de 14 semanas y que yo entiendo que ser ministro es un puesto de muy alta responsabilidad y bueno, obviamente me parece que usted tiene que saberlo. Y claro, uno como mujer con estas cosas tiene siempre, cuando uno es profesional y decide ser mamá, siempre uno escucha las voces en su cabeza de ser mamá es un freno a su carrera. Total. Ser mamá es una complicación, ser mamá, y bueno, yo tomé la decisión de ser mamá y de ser profesional. Se lo dijo a él. Y no, el presidente, yo estaba preparada en mi mente como con esa tensión, y se lo digo con toda la transparencia del caso, porque yo creo que eso es parte de las paredes que las mujeres tenemos que romper, y la sociedad también, en algún momento podemos hablar de eso. Pero yo se lo dije con
con ese sentimiento en mi corazón, y viera qué respuesta más bonita me dio el presidente. ¿Cuál? Don Rodrigo se volvió y me dijo, ay, la felicito mucho. Mire, mi esposa y yo fuimos papás, y mi esposa tenía tantos años y era una alta ejecutiva, una mujer súper profesional, y es que las mujeres son carguísimas, me dijo con esas palabras, y las mujeres de Costa Rica también son carguísimas, me dice. Mi esposa llevaba la casa, a la bebita, el trabajo, así que si usted se siente capaz, con buena salud, eso ni siquiera me lo tenía que decir, porque más bien sería discriminación de mi parte si en la decisión que yo voy a tomar incide o no el que usted esté embarazada. Dijo, yo voy a elegir, tengo otras entrevistas de otras personas para este mismo puesto, y tenga plena tranquilidad de que yo voy a elegir al que me parezca es la mejor opción para nuestro país, esté usted o no embarazada. Entonces fue súper emocionante. Y bueno, yo me quedé muy tranquila, muy contenta. Cuando salí vi a otras personas esperando turno, gente incluso que yo conozco, que por respeto obviamente me voy a reservar los nombres. Pero eran importantes. Tenían currículum. Yo dije, bueno, yo vine por lo menos a la entrevista. Pero volvió el fantasma a asomarse. Sí, pero llegué al carro con mi esposo y la gata. Y mi esposo, pero ¿cómo duró tanto? Le digo, es que era el presidente. El que me entrevistó fue el presidente y no una reclutadora. Entonces, bueno, nos fuimos para Esparza y ya a tomar café. Llegué a la hora del café con mis papás, como a las 5 de la tarde, no sé, y bajamos los chunches del carro, nos acomodamos, ya me cambié la ropa, y mi mamá, ¿por qué viene tan elegante, tan formal? Y yo no les quería como dar mucho detalle ni nada. Yo, no, mamá, es que tuve que ir a una cuestión ahí de trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no contarle? No, yo no le quise contar porque yo dije, la verdad es que voy a esperarme a ver si me dicen que sí, bueno, si me dicen que no, para no entusiasmarlos demasiado. Pero usted muerta de las ganas de generar una falsa expectativa, por supuesto. Bueno, pues allá al caer la noche, yo del teléfono lo había dejado por allá entre un bolso. Pues al rato se me ocurre ir a asomarme en el teléfono, y yo que veo el teléfono y veo una llamada perdida de un número que no tengo guardado, y donde abro la llamada perdida, que era por WhatsApp, veo que dice Rodrigo Chávez Robles. Digo yo, Señor bendito, lo que es tener una llamada perdida del presidente electo. Imagínense, y no haberle contestado. Sí. Y tenía un mensaje. Empezó bien. Sí, tenía un mensaje que decía, buenas, doña Laura, soy Rodrigo Chávez, si puede me devuelve la llamadita. Yo dije, bueno, aquí voy, le devuelvo la llamadita, ¿verdad? Y ya me contesta, y le digo, señor presidente, mire, soy Laura Fernández, es que tengo una llamada perdida suya, soy la persona que usted entrevistó hace un rato, a la 1 de la tarde. Y entonces me preguntó que si me podía poner en altavoz. ¿La puedo poner en el altavoz? Es que aquí están mis compañeros vicepresidente Brunner y doña Mari. Y yo le dije que sí. Y entonces me dice, mire, es que mis compañeros y yo queremos preguntarle si usted quisiera hacer equipo con nosotros, si quisiera ser ministra y venirse a trabajar. Creemos que usted es una persona que tiene muy bonita experiencia, que está joven, pero nosotros que estamos un poco más experimentados que usted, la podríamos acompañar en lo que usted crea que le hace falta, y nos gustaría, nos parece que usted es el mejor perfil de las personas con las que conversamos. Yo me acuerdo que yo me puse a llorar de la emoción. Pues ¿cómo? Claro. Sí, todavía. Con todo respeto. Todavía me emociono. Y entonces le dije... Con todo derecho, claro. Además. Entonces le digo, ay, don Rodrigo, muchas gracias, claro que sí. Perdone que llore, pero es que son las hormonas. ¿A usted le lloró en el teléfono? A mí claro. Se me quebró la voz. Le digo, es que las hormonas, usted no se imagina lo que es estar embarazado, que a uno la traicionan en cualquier momento. Entonces él se rió, y los señores vicepresidentes también. Y bueno, me dijeron bienvenida al equipo, la vamos a contactar más adelante para el anuncio. Pero fue una experiencia maravillosa, fenomenal. ¿Qué pensaba en ese momento? Increíble. Yo decía, yo no puedo creer que yo mandando mis atestados llegue a un cargo de ministro de nuestro país. Eso es impensable para una persona como yo, que siempre he sido técnica, estudiosa, que me he dedicado a trabajar, a estudiar, etcétera, pero que no he puesto dinero, ni soy hija de nadie relevante de la política nacional. Así que de verdad que muy entusiasmada, muy ilusionada, y bueno, llegué exactamente como un tractor
a trabajar. No, espérese. Cargada de energía y de espere. agradecimiento por haber llegado de esa manera a servir a mi país. No, usted se me va muy adelante. Colgó Sí. el teléfono. Bueno, y así sucesivamente, una entrevista muy, muy humana con la señora Laura Fernández, actualmente candidata. En su momento era la ministra y compartió con nosotros bastante tiempo sobre su experiencia, su vida y obviamente el trabajo también en ese ministerio. Es una de las entrevistas que también pues queríamos recordar hoy, al igual que otras que pues hemos que tenemos ya aquí en agenda y que poco a poco vamos presentando esta tarde. Resumen para celebrar el primer año de esta radio, un año al aire, tantas cosas que hemos hecho y tantas cosas que nos faltan por hacer. Esto apenas empieza. Un corte, ya regresamos, 2:33. El social, sino otros que nos están tocando de a poquito, que ya tienen su presencia de a poquito, pero que nos debe alertar. Por ejemplo, el fentanilo. El consumo de esa droga, la forma como se utiliza, además, para precisamente drogarse, el fentanilo no como droga, calificado así, sino pues una forma que utilizan también para drogarse, pues comenzó ya por la captura de sujetos aquí en el país y de precisamente paquetes con fentanilo que ya de por sí se pensaba se estaba distribuyendo. Entonces comenzamos a buscar testimonios de gente que nos dijera qué es ese infierno en el que caen los muchachos o caen los jóvenes o mucha gente, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay calles de gente que está muerta en vida. Imágenes dantescas de personas consumidas por el fentanilo. En esa búsqueda encontramos un papá, Jaime Puerta, un hombre que perdió a su hijo, Daniel, murió a los 16 años luego de consumir fentanilo. El papá dice que él había sido diagnosticado con depresión grave, pero que no era adicto a las drogas. Y se convirtió, eso sí, este hombre, don Jaime Puerta, en un activista para crear eso, conciencia de que a nuestros muchachos debemos cuidarlos más, hablar más con ellos para evitar que caigan en, bueno, lo que dijimos ya, ese infierno. Aquí está. Yo vivo por ahí unas 6 horas y media de la ciudad de San Francisco, donde se ven esas imágenes tan impresionantes, pero también aquí en el centro de Los Ángeles y en un lugar aquí en la playa que se llama Venice Beach, donde la drogadicción es impresionante y muchos de estos niños, estos jóvenes están falleciendo por fentanilo. Pero quiero que sepan algo, Angelo. Primero que todo, muchos de los que están siendo afectados por esta crisis no son adictos a las drogas. Es más, aquí en los Estados Unidos salió un estudio por UCLA, una universidad muy prestigiosa, que estamos perdiendo 22 jóvenes entre las edades de 14 a 18 años de edad en los Estados Unidos por un envenenamiento de fentanilo. Ahora, me explico. Lo que pasa aquí en los Estados Unidos es muchas veces nuestros jóvenes que están sufriendo de una crisis mental, una crisis emocional, un trauma emocional, un trauma físico, van a las redes sociales y piensan que están comprando una pastilla farmacéutica como un oxicodone de 30 miligramos y lo que realmente están recibiendo es una pastilla falsificada, clonada, hecho a parecer a una pastilla farmacéutica, hecho de aglutinante, fentanilo, y si hay 2 miligramos o más de fentanilo en esa pastilla, fallecen, mueren en el intento. Entonces, cuando nosotros escuchamos que hay una persona que está muriendo por drogas, lo primero que nosotros pensamos conscientemente es que esa persona debe haber sido un drogadicto o adicto a las drogas, pero muchas personas no saben que realmente lo que está pasando es que muchas de las muertes que están pasando, ocurriendo aquí en los Estados Unidos, simplemente son de jóvenes que están experimentando por la primera vez. Sabemos de casos de muchachos y niñas y niños vapeando que les agregaron el fentanilo a la vapeadora, al dispositivo electrónico. Sabemos de jóvenes que están tratando drogas por la primera vez por esa presión
psicológica que le ponen sus amigos en los mismos planteles escolares, o porque hay problemas en casa y necesitan escaparse. Entonces, las mismas razones por las cuales la gente ha utilizado drogas en el pasado son las mismas razones por las cuales la gente utiliza drogas hoy, pero el problema es que hoy en día todo es fatal. Todo el inventario de drogas ilícitas en los Estados Unidos ha sido contaminado con fentanilo. Totalmente. Don Jaime, antes de hablar de la fundación como tal y de lo que el trabajo que usted hace en estas advertencias, le voy a pedir, le voy a rogar, y me perdona que tengamos que hacerlo, de cómo perdió usted a su hijo. Y usted dice, en efecto, no es gente que está metida en drogas, sino porque se presenta esta situación en cualquier farmacia. En el caso de su hijo, ¿ocurrió qué parte? ¿En algún momento fue un descuido? ¿Qué fue lo que pasó con él frente al fentanilo? Bueno, estábamos en toda la altura de la pandemia. El 31 de marzo, mi hijo se conectó con una microtraficante a través de la red social Snapchat. Compró lo que él pensó fue una pastilla azul de oxicodone de 30 miligramos. Por las investigaciones que sabemos, él consiguió la pastilla, se fue a caminar 3 cuadras de mi casa, se encontró con el microtraficante, compró la pastilla, se vino a la casa. En alguna parte de la noche él lo consumió, y cuando yo entré en su habitación, en su alcoba, en el lugar más seguro de todo el mundo, lo encontré prácticamente muerto. Eso fue lo que le pasó a mi hijo. Mi hijo no era drogadicto, mi hijo no era un muchacho que consumía drogas. No estoy haciendo excusas para él. Tomó una mala decisión de querer drogarse, de querer consumir esa pastilla. Los jóvenes van a cometer errores, pero no deberían de morir por los errores que ellos cometen. Entonces vuelvo y repito, lo que está pasando aquí, lo que la gente no entiende realmente es que hay muchos de estos fallecimientos. Estamos hablando de más de 112,000 fallecimientos por drogas en los Estados Unidos, no más. El 75%, el 70%. Este hombre que siempre y durante la entrevista nos hizo saber de asumir aquella frase de ¿por qué no hice más? Nos contó en aquella oportunidad del amor que se compartía con su hijo, que de hecho la depresión grave que se le había diagnosticado fue producto del diálogo de ellos, papá e hijo, con la familia. Se diagnosticó como tal, pero jamás pensar que él iba a caer en esas garras. Le está pasando a mucha gente, le está pasando a alguien cercano y no nos damos cuenta. Y vamos a cerrar este resumen. Qué lástima, el tiempo se fue hoy muy rápido, pero bueno, queríamos hacer este balance de este primer año del programa Al Aire de Asiento Extra como parte de uno de los productos de esta radio. Otra entrevista, vamos a escuchar solo alguna parte de ella, porque coincide con algo que hemos dicho durante estos días. La entrevista la hizo Paul Ulloa, nuestro director de noticias de Extra TV, porque hablamos de lectura. Él en alguna oportunidad, en uno de estos programas, tuvo a Jairo Guadamuz, de la UCR, bibliotecnólogo, que impulsó una idea para que nuestros muchachos cada día, en vez de recurrir a cosas malas, recurran a la lectura como cosas buenas. Parte de la entrevista de Paul Ulloa con el invitado. Una de las cosas que mencionabas mientras introducías el programa es que se trata de que leamos de una forma con calidad, más allá de la cantidad. Y esto es muy importante porque creo que la base es entender que la lectura es como la comida. Y eso significa que podemos comer, pero no necesariamente estarnos nutriendo. Entonces, las personas pueden leer, que es un fenómeno que incluso sucede en las redes sociales. La gente lee un meme o lee una publicación, pero no necesariamente es comida nutritiva. Eso por un lugar. Y segundo, lo que sucede con la lectura también es que nos puede dar muchísimos beneficios, de los que podemos hablar ahora más adelante.
Pero es importante que, al igual que con la comida, nosotros tengamos una relación saludable con la lectura. ¿En qué sentido? En que nosotros, las primeras socializaciones que de pronto podríamos tener con la lectura, y es una de las cosas que me llevó a hacer esta investigación, es que es un ejercicio que tienen que hacer obligatoriamente en la escuela o en el colegio. Entonces, las primeras veces que interactuamos con un texto, lo empezamos a relacionar con un castigo, lo empezamos a relacionar con algo impuesto, y por lo tanto es lo mismo que nosotros socialicemos con la comida de una forma negativa, porque tenemos que comer sí o sí, y no porque la disfrutamos, no porque apreciamos sus sabores y los disfrutamos. Y la lectura tiene muchos sabores, y la lectura tiene muchos colores y muchas formas en las que nosotros podemos trabajar. La idea nace cuando empiezo a revisar resultados del INEC relacionados a la lectura y al consumo de pantallas. Para el 2013, que ya pasó hace ratillo tiempo de eso, más de la mitad de la población todavía veía televisión, pero solamente por ahí del 16% leía. Entonces, ¿qué sucede? Estamos justo comenzando un fenómeno, al menos así sucedía en el 2013, y ahora lo vemos con más severidad, que las personas están prefiriendo las pantallas que la lectura. Y esto puede traer algunos inconvenientes. Fue una entrevista muy interesante de Paul Ulloa en una de estas ediciones de Asiento Extra, entrevista que también puede buscar usted. De hecho, busca Asiento Extra en YouTube y ahí están todas las entrevistas. Un año de trabajo, un año con testimonios, algunos de ellos que fueron dolorosos, otros muy optimistas. Pero al final lo que queríamos es ponerle voz a todos los hechos que pues llaman la atención de la opinión de la gente, o que aparecen mucho en los medios de comunicación. Algunos que no aparecen mucho en los medios de comunicación, pero que siguen siendo importantes para el común de la gente. Queríamos hacer este balance pensando siempre en algo que hemos destacado en estos días, recordando el primer año de esta radio. El reto es hacerlo cada vez mejor. Que este programa cada vez, pues obviamente tenga más protagonistas, que cada vez que tengamos un invitado, aporte mucho a la gente, y obviamente el tremendo reto de aquí en adelante después del primer año. Por eso hemos dicho, esto apenas empieza. Gracias por acompañar a todo el equipo de Asiento Extra hasta el día de hoy. Mañana, Asiento Extra dedicado a la negrita, y todo lo que viene, todos los retos que tiene un programa como este aquí en Extra Radio. Que estén muy bien, una feliz tarde. Adiós.